Bienvenidos a Biología Virtual, un programa donde explicamos los contenidos de biología de segundo de bachillerato, así como la preparación de la EBAU. En el segundo episodio vamos a conocer de qué estamos hechos. Realizaremos un viaje sobre los bioelementos, esas piezas fundamentales que la naturaleza utiliza para construir la vida, como las piezas de Lego que permiten realizar múltiples construcciones que vimos en el anterior programa. ¡Comenzamos! Imaginaos que la naturaleza es como un gran almacén de varitas. Vale, todos los seres vivos vamos allí a buscar las piezas que necesitamos para construirnos y formarnos. Pero, ¡oh no! Hay cientos de ellas y cada una es diferente. ¿Probamos esta? No, esta no me sirve. ¿Y esta? Va a ser que esta tampoco. Pues como decíamos, no todas las piezas de la naturaleza son iguales. De las 118 piezas posibles, es decir, de los 118 elementos químicos de la tabla periódica, los seres vivos hemos seleccionado cuidadosamente solo unos pocos para formar parte de nuestros cuerpos, que van a ser los bioelementos. En concreto, en todos los seres vivos pueden aparecer hasta 70 bioelementos, pero solo unos pocos más de 20 se encuentran representadas en todos los organismos vivos. Y si miramos con más atención, de esos veintitantos, solo unos poquitos son los que la naturaleza utiliza masivamente para crear, y los otros solo aparecen en ocasiones más especiales. Es por eso que los bioelementos se clasifican por su abundancia. Tenemos a los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Los bioelementos se van a unir para formar las biomoléculas. Recuerda, esas pequeñas notas musicales que se unían formando estrofas. Pero además, también por ellos mismos desarrollan funciones específicas. Así que vamos al lío. Los bioelementos primarios son como los pilares fundamentales de nuestro edificio biológico. Constituyen en torno al 96% de los organismos. Son el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Por abundancia, el fósforo y azufre quizás no deberían de estar en esta categoría, pero en general la mayor parte de los autores los siguen manteniendo en este grupo porque son fundamentales para la creación de biomoléculas como las proteínas y los ácidos nucleicos. Los bioelementos primarios son, por tanto, los actores principales de nuestra película. Son la base de las biomoléculas. Luego tenemos a los bioelementos secundarios, que se encuentran en la materia viva en un porcentaje casi cercano al 4%. Estos serían como los actores secundarios de la película. Algunos ejemplos de bioelementos secundarios son el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio y el cloro. Como ya he mencionado, atendiendo a su abundancia, el fósforo y el azufre también se deberían de incluir en este grupo. Entre las funciones específicas de estos bioelementos podríamos destacar que, por ejemplo, el calcio forma parte de los huesos y las conchas de muchos organismos marinos. También el ion calcio va a intervenir en procesos como la contracción muscular, la transmisión del impulso nervioso o la coagulación sanguínea. El magnesio forma parte de la molécula de clorofila y también es un importante cofactor enzimático, necesario para muchas de nuestras enzimas. El sodio y el potasio intervienen en la transmisión nerviosa y en la contracción muscular. Además, el sodio, junto con el cloro, interviene en la regulación del equilibrio osmótico. Entre los oligoelementos, que serían los extras de nuestra película, se encuentran en la materia viva en porcentajes inferiores al 0,1%. Debido a las funciones que desempeñan, se necesitan en cantidades muy pequeñitas, pero su ausencia puede ocasionar graves trastornos. ¿Y cuáles son esas funciones? Pues desempeñan algunas funciones muy importantes. Por ejemplo, el hierro, que forma parte de la hemoglobina y la mioglobina para el transporte del oxígeno. El manganeso también es muy importante en la fase luminosa de la fotosíntesis. El cobre es un cofactor enzimático imprescindible, y así como el zinc.
El flúor, que va a formar parte del esmalte de nuestros dientes. Hay que cuidarlo. Y el yodo es imprescindible para la formación de tiroxina, la hormona tiroidea. Estos son algunos ejemplos de las funciones de los oligoelementos, pero seguro que has escuchado un montón de anuncios indicando que tienes que consumirlos. En definitiva, tanto los bioelementos secundarios como los oligoelementos, aunque no son los protagonistas principales de la película, desempeñan papeles cruciales en la trama de la vida y sin ellos tendríamos graves problemas. Pero lo más alucinante de todo es el enorme papel que desempeñan los actores principales de nuestra película, los bioelementos primarios, en la formación de diferentes biomoléculas. ¿Y sabes por qué los bioelementos primarios son tan abundantes en los seres vivos? Pues porque son como las estrellas de los enlaces. Tienen una enorme versatilidad en la creación de enlaces y permiten la formación de múltiples combinaciones que van a crear biomoléculas. Son capaces de formar enlaces fuertes, es decir, enlaces covalentes, y además enlaces muy estables, gracias a que son átomos pequeños con los electrones muy cercanos al núcleo, creando así construcciones diversas pero estables. Además, se pueden obtener con facilidad del medio. El oxígeno, el CO2, el agua son moléculas inorgánicas bastante abundantes y fácil de conseguir por los seres vivos. Y suelen ser moléculas polares, por lo que son solubles en agua y por tanto más accesibles para los seres vivos. Conseguir nitrógeno quizás sea un poco más difícil, pero es el gas más abundante de la atmósfera. Necesitamos o a los organismos fijadores de nitrógeno o la fijación de nitrógeno por las tormentas. Hasta ahora, los libros de biología afirmaban que solo las bacterias podían tomar nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en una forma utilizable para la vida. Las plantas que fijaban nitrógeno, como las leguminosas, en realidad lo hacían gracias a unas bacterias simbióticas que se encontraban en los nódulos de su raíz. Pero ha habido un nuevo hallazgo por un equipo de científicos de la Universidad de Berkeley, que ha descubierto el primer orgánulo conocido que fija nitrógeno dentro de la célula eucariota. Se llama el nitroplasto y hablaremos de él un poco más adelante cuando lleguemos a los orgánulos celulares. Tendrás que esperar unos cuantos capítulos. Volviendo de nuevo a los bioelementos primarios, ¿por qué son las estrellas de los enlaces? Pues aquí tenemos que hablar un poco más de química. Hay que tener en cuenta que estos elementos tienen una capa de valencia incompleta, es decir, su capa más externa. Y por eso tienden a formar enlaces covalentes, enlaces fuertes y estables, que terminen de completar su capa externa. El carbono puede formar hasta 4 enlaces, mientras que el nitrógeno 3, el oxígeno 2 y el hidrógeno 1. Recuerda que para completar la capa de valencia son necesarios en principio 8 electrones y en los enlaces covalentes se comparten los electrones. Por tanto, el carbono, que tiene 4 electrones en su capa de valencia, necesitaría de otros 4 para completarla. Se puede asociar, por tanto, a 4 átomos diferentes a través de enlaces covalentes simples. En cada enlace se compartiría un único electrón y así se completaría la capa de valencia. Para empezar, vamos a combinar el carbono con el hidrógeno. El hidrógeno solo necesita 2 electrones para completar su capa de valencia. Recuerda que está en el nivel 1 y solo tiene un orbital s. En cambio, los otros átomos que estamos estudiando se encuentran en el nivel 2 de la tabla periódica y por tanto necesitan 8 electrones para completar su capa de valencia, 2 electrones del orbital s y 6 del orbital p. Como ya tienen un electrón, el hidrógeno, solo le falta un único electrón para completar su capa de valencia. Tras la unión de un hidrógeno, el hidrógeno queda completo y el carbono tiene ahora 3 posibles enlaces. También podríamos unir el carbono al oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia, por tanto solo necesita 2 electrones para estar completo. Lo podemos unir al carbono y al hidrógeno. De esta manera el carbono dispone de 3 enlaces más, pero el oxígeno y el hidrógeno estarían completos.
En el caso del nitrógeno, tiene 5 electrones en su capa de valencia, así que necesita 3 electrones compartidos. Podemos, por ejemplo, unir el carbono a un enlace simple mediante un enlace simple con el nitrógeno, quedando 3 enlaces libres para el carbono. O también podríamos unirlo mediante un enlace doble. En este caso, el carbono solo dispondría de 2 enlaces adicionales. Pero el carbono es el bioelemento fundamental en la biología, es la joya de la corona. Los 4 enlaces simples que pueden formar en orbitales híbridos sp3 se disponen formando un tetraedro y cada enlace se sitúa a 109,5 grados. Es muy importante entender que existe total libertad de rotación alrededor de cada enlace simple de carbono, excepto que el átomo al que esté unido sea un grupo muy voluminoso o esté cargado, que impida en cierta manera la libertad de movimiento. ¿Y qué pasa si forma dobles enlaces? ¿Los podría formar? Pues también puede hacerlo, porque en estos enlaces se comparten 2 electrones, así que podría formar enlaces dobles sin problemas. Y el enlace doble carbono-carbono es más corto y rígido y no permite la rotación de su eje. Incluso podría formar enlaces triples compartiendo 6 electrones en total, pero esto es muy infrecuente en la bioquímica de la vida. Por ello, el carbono es el verdadero protagonista de nuestra película. Es la pieza fundamental de los seres vivos. ¿Cansado de estudiar cosas sin sentido? ¿Cansado de pasar horas delante de los libros para no entender nada? Pues aquí llega tu solución. El carbono. Sí, has oído bien. El carbono, ese elemento que pensabas que solo aparecía en la tabla periódica. Pero es mucho más que eso. Es el héroe detrás de la química orgánica de la biología, el mago de las biomoléculas. Con su capacidad para formar hasta 4 enlaces covalentes estables, puede construir una variedad infinita de moléculas. Crea todo tipo de estructuras, cadenas lineales y formas tridimensionales complejas. Y aún hay más. El carbono se une con otros elementos esenciales, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, y crea grupos funcionales que son la base de las biomoléculas de nuestro cuerpo. No te lo pienses más. Ningún otro elemento químico puede formar moléculas con formas y tamaños tan diferentes y con tanta variedad de grupos funcionales. El carbono, tu solución. Hay que tener en cuenta que la personalidad química de cada compuesto viene determinada por la química de sus grupos funcionales y su disposición tridimensional, y de esto hablaremos mucho más en los siguientes episodios. Después de un poco de química, continuamos con un poco más de bioquímica. La combinación de bioelementos, como ya hemos dicho, forma los grupos funcionales, esos compases básicos que van a construir las canciones biológicas. Pero, ¿cómo definimos un grupo funcional? Pues un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que confiere características físicas y químicas a un compuesto. Y existen muchos de ellos, pero nombraremos aquí a los más básicos. Están los alcoholes, que son un grupo hidroxilo. Están formados por la unión de un grupo OH al carbono. También tenemos a los carbonilos, formados por la unión de un doble enlace entre el carbono y el oxígeno, y podrían ser un aldehído o una acetona. Los aldehídos se encuentran en el extremo de la molécula y tienen un hidrógeno para completar la capa de valencia del carbono, mientras que las cetonas se encuentran en el interior de una cadena de carbonos y con su doble enlace con el oxígeno ya están completos. Los ácidos, COOH, formados por la unión de un doble enlace con un oxígeno y un grupo OH, o los grupos aminos NH3, donde el nitrógeno se une a 2 o 3 hidrógenos, dependiendo. El grupo fosfato está formado por la unión de oxígenos e hidrógenos y está presente en los ácidos nucleicos. Y el grupo sulfídrico, SH, es muy importante en la estructura tridimensional de las proteínas. En el próximo episodio veremos cómo se forman las biomoléculas. Y llegamos a la sección más esperada.
¿Esto es importante para EBAU? ¿Me lo tengo que estudiar? Pues sí. En este caso, estos contenidos suelen preguntarse en EBAU. De hecho, tenemos preguntas sobre ellos en todas las últimas convocatorias. En el curso 2019-20 hay una pregunta sobre este tema, donde específicamente se preguntaba la función del sodio y del magnesio. Así que, según lo que hemos estudiado, el sodio interviene en la transmisión nerviosa y la contracción muscular, así como en la regulación del equilibrio hídrico, y el magnesio pues forma parte de la molécula de clorofila y actúa como un cofactor enzimático. No son preguntas difíciles, pero hay que saber las funciones de los bioelementos. En el curso 2021 también hay una pregunta parecida con la función, en este caso, del sodio y el calcio. ¿Y cuál será la solución? Efectivamente, el sodio lo acabamos de mencionar y el calcio, pues recuerda que forma parte de los huesos, las conchas, contracción muscular, transmisión del impulso nervioso o la coagulación sanguínea. En el curso 21-22 hay una pregunta completa dirigida a los bioelementos. En la pregunta A, ¿cuáles son los bioelementos mayoritarios en las biomoléculas? Esta pregunta es muy sencilla, se trata de los bioelementos primarios: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En el apartado B pide que expliquemos dos propiedades de estos elementos que explican su importancia biológica. Son átomos pequeños con los electrones cerca del núcleo que permiten formar enlaces estables. Además, forman enlaces covalentes, se disuelven, se encuentran en abundancia en la naturaleza y forman moléculas polares. Pero también quiero llamar la atención a la importancia de los grupos funcionales, porque es otra pregunta típica que suelen preguntar en EBAU. Los grupos funcionales los vamos a ir estudiando a lo largo de los diferentes episodios, con las diferentes biomoléculas, pero es importante conocerlos desde ya. Y esto es todo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!